Sí. Ahora sí. Ahí está, iniciado la grabación. Bueno, entonces ahora sí, buenas tardes, después de todas las idas y venidas técnicas que nos ocurren siempre. Estamos acá en otro encuentro con escritores, esta vez tenemos como invitada Hay que silenciar a María Laura. Hay algo que está acoplando, así que no sé si pueden silenciar los micrófonos. Ahí veo que entró Ale Laera, así que bueno, pudo entrar muy bien. ¿Yo le escuchaba eso o no? No, yo sí. Bien, que se escuchaba por ahí. Bien, entonces decía que estamos acá con María Laura Pérez Gras y su libro El único vuelo. Va a establecer un diálogo con Mónica Ávila, así que muchas gracias también por estar acá. Y Gloria Peirano va a leer algunos fragmentos, supongo que cuando termine el diálogo entre ustedes dos. Así que bueno, les agradezco muchísimo esta participación y aguantar estas vicisitudes tecnológicas que nos agobian, pero bueno, y agradezco muchísimo a la gente que está acá también compartiendo este jueves de encuentros con escritores en el Instituto de Literatura Argentina. Así que bueno, les cedo la palabra, el encuentro es de ustedes. Bueno, no le veo la carita a María Laura, pero me la imagino, no hay problema, que está por allí. Gracias, Gabriela, por la presentación, gracias. Ahí está, exactamente. Bueno, yo también quería agradecerte y bueno, vamos a darle esta dinámica, ¿no? Vamos a conversar un poco con María Laura sobre su libro, El único refugio, y después vamos a pedirle a Gloria Peirano, que es escritora y docente, la lectura de algunos de los textos, y después, si es posible, si alguien tiene preguntas o consultas o comentarios, abrimos un poquito el diálogo, ¿sí? Bueno, voy entonces a presentar a María Laura Pérez Gras, diciendo que nació en Buenos Aires en 1978, es doctora en letras, investigadora del CONICET, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad del Salvador, es profesora de literatura argentina y metodología de la investigación en la Universidad del Salvador, donde dirige proyectos de investigación sobre literatura argentina contemporánea. Recibió en 2004, me parece, ahí está acoplando, ¿no? Un poquito. A ver. Decía que recibió en el año 2004 el premio, ahí sí, de la Academia Argentina de Letras por su promedio, y que entre sus publicaciones académicas ha escrito más de 50 artículos para publicaciones, encuentros científicos de nuestro país y del exterior. ¿Ahí está mejor el sonido? Bien, bien. Bueno, para los que no escucharon brevemente, María Laura Pérez Gras es doctora en letras, trabaja en la Universidad del Salvador dirigiendo la Cátedra de Investigación sobre Literatura Argentina Contemporánea, y entre sus numerosas publicaciones académicas es autora del libro Relatos del Cautiverio de 2013 y Cautiverio y Prisión de Santiago Avendaño, tomo 1, El cautiverio de Santiago Avendaño entre los ranqueles, la edición crítico-genética de los manuscritos censurados en la colección, perdón, el de un ex cautivo argentino del siglo XIX, que fue publicado en 2018. Ha publicado cuentos, ensayos, poesía en distintas revistas y antologías, y la editorial Corregidor, en su colección Al sur del Río Bravo, Narrativas al sur del Río Bravo, ha publicado su novela, su primera novela, El único refugio. Hacemos más que cambiarle el título, María Laura. Bueno, acá hay gente que ha leído la novela y gente que la va a leer después de escucharnos, con seguridad. Así que para
no vamos a avanzar demasiado sobre el argumento en cuestiones que hagan a mantener las ganas de leer sin quitar el misterio. Esta novela es la historia de Esteban Eloy Rodríguez, un muchacho de casi 30 años, argentino, que ha hecho una carrera universitaria en Estados Unidos, la ha completado, está en el inicio de un proyecto laboral y de un proyecto amoroso, y vuelve a Argentina para tramitar su visa de trabajo, y en el momento en que intenta regresar a Estados Unidos, queda detenido por un problema. Él tiene pasaporte argentino y tiene pasaporte de la Comunidad Europea, y ese es el inicio de un largo calvario. A mí hoy tengo ganas, me gusta la idea de empezar por la primera página del libro y leérselas. Le quito un poquito el rol de Gloria por un ratito, porque me parece, hay muchos modos de entrar a un libro, ¿no? Por la tapa, por la contratapa, depende de donde uno esté, pero para la lectura, esta primera página, en el caso de este libro en particular, me parece que de algún modo reúne algunas de las cosas que me interesan señalar sobre el libro, cuestiones que tienen que ver con el argumento, las ideas interesantísimas que María Laura despliega a lo largo de la novela, y los procedimientos literarios que también son muy interesantes. Así que esta es la primera página de la novela. Ahí vienen, ¿qué carajo pasa ahora? Señor Eloy García, acompáñeme por favor, por aquí. ¿Hay algún problema? Espere en esta oficina, ya lo atenderán los agentes de seguridad. Bueno, Mr. Eloy García, ¿sí? Soy oficial Sally Stanford, del Departamento de Asuntos Migratorios del Estado de la Florida. Usted tiene un problema con la documentación. Aquí su passport dice que usted es español y su apellido es Eloy García. Con este passport usted no necesita visa si viene como turista por 3 meses, porque es de la Comunidad Europea. But, Mr. Eloy García, sus huellas en nuestro computador nos dicen que usted es argentino y que su apellido es Eloy Rodríguez y no es turista. No, sir. Usted vive en the United States por 7 años, 6 en Atlanta, Georgia y ahora en Miami. Tiene casa y automóvil nuevo. Pero yo le puedo explicar todo. Esa es la primera página de la novela, y como les decía, me parece que concentra lo que ocurre, esta situación que comienza con esta detención de Esteban, que lo va realmente a convertir en un calvario esa detención. Por otro lado, estas cuestiones que les decía de los procedimientos, estas voces, los idiomas, las lenguas que se cruzan en la novela, y finalmente la cuestión nodal, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona migra? Bueno, no sé, María Laura, si coincidís en que está todo esto ahí, y que te quería preguntar si siempre fue la primera página de la novela, si empezaste por ahí. Había empezado con una carta de Gramsci, en realidad, y me di cuenta de que era desenfocar al lector si yo arrancaba por ahí en la novela. Por lo tanto, y gracias a una lectora de los primeros borradores, tuve más confianza en la historia que yo realmente quería contar en un principio, que tiene mucho de biográfico, está inspirado en algo que le pasó directamente a mi hermano, y empecé a confiar en ese personaje que yo traía por primera vez a la ficción. Entonces, corrí ese encuentro con Gramsci mucho más adelante en la novela, y me preocupé en construir al personaje, ¿no? Bien, buena decisión. Vamos a hablar de la llegada de Gramsci a la novela, que queda como por la mitad de la novela, así que claramente el consejo lo seguiste y me parece que funcionó muy bien. Bueno, hay un contexto para la historia, ¿no? Que es noviembre de 2004, han caído las Torres Gemelas, Bush pelea la reelección, es temporada de huracanes y hay un conflicto y una huelga de aerolíneas argentinas. ¿Pensaste todo eso para que ocurriera la novela o todo ese suceso te llevó a escribir la novela? ¿Cómo es la cuestión? No, esto le pasó en realidad a mi hermano en un punto, digamos, es real. Él fue detenido por estas mismas razones y fue encarcelado por estas mismas razones.
La única diferencia es que él pasó una noche, porque justamente Aerolíneas estaba de paro, y además me parecía interesante poner a ese personaje en una situación todavía más extrema, ¿no? O sea, el famoso ¿qué pasaría si? Entonces llevé esta situación que me había parecido de terrible violencia, donde me había sentido vulnerada yo, que no era ni siquiera parte de la historia, en esas convicciones que a veces uno tiene de sentirse ciudadano del mundo por alguna razón que nos hicieron pensar que es posible, y sin embargo esto es lo que uno experimenta, ¿no? en carne propia. Entonces, después dije, bueno, ¿cómo podemos hacer que el contexto sea todavía un poquito más hostil en el afuera, ¿no? En la imposibilidad de la deportación inmediata, que esa era la primera idea del Estado norteamericano, que el individuo que no puede ingresar sea deportado inmediatamente. Y esto, bueno, no se pudo lograr por varias razones, y una de ellas es la temporada de huracanes. Esto pasó realmente en Atlanta y yo lo ubiqué estratégicamente en Miami por estas cuestiones del clima. Bueno, excelente. La novela tiene estas cuestiones de procedimientos narrativos que realmente, además de la historia y de la humanidad que aparece, me parece que son recursos muy interesantes. El huracán está bien y funciona muy bien para detener los aviones, pero lo que le pasa a Esteban es también un huracán, ¿no? Y en algún momento se usa en la novela como una metáfora, con lo cual también hay me parece una relación interesante entre el clima externo y el clima íntimo del personaje, ¿no? María Laura, dos preguntas juntas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó a escribirla? Porque es una novela que es como una especie de mecanismo de relojería, ¿no? Hay cosas que ocurren apenas al comienzo que van a servir para el desenlace, me gusta mucho eso en la escritura. En realidad es una novela que fui pensando muchos años, 3 años, desde que tuve la idea original, después de una clase sobre justamente Antonio Gramsci, que despertó en mí esa conexión con lo experimentado realmente por mi hermano, y a partir de esa conexión empecé a hilvanar hilos, y me pasa mucho de pensar antes de sentarme a escribir. A veces cuando me siento a escribir ya prácticamente la historia está totalmente pensada o cerrada, de hecho sé el final, pero me gusta, me divierte llegar hasta ahí, ¿no? El camino, el proceso es lo que voy creando cuando me siento a escribir. Y fueron 9 meses, los 9 meses de embarazo de mi primer hijo. La novela la terminé la noche antes de la cesárea, en su primera versión, ¿no? Después hubo un trabajo posterior, 2 años después, que me sentí un verano a ver si valía algo la pena para sacar la novela del cajón, como decimos en la jerga, y bueno, consideré que sí, y ahí me puse a trabajar en algunos otros procedimientos de corrección y de reescritura, y ahí es cuando decidí llevarla a Corregidor. Qué interesante que una novela que realmente es una novela con una ficción para seguir, esté tan vinculada a vos, ¿no? Como persona, ¿no? El proceso de la novela propiamente dicho, la historia de tu hermano. Hay además datos de investigación de fondo, ¿no? Pequeñas cosas que tienen que ver con los presupuestos de migración en los aeropuertos, o la vida en las cárceles, o lo cotidiano en la cárcel, ¿no? ¿Trabajaste para hacer esa investigación? O una cosa que es muy llamativa en la novela y que algo quise señalar con esa primera lectura, que son estas voces, ¿no? Ecuatorianos, brasileros, mexicanos, personas que hablan y que hablan con un registro muy convincente, con una oralidad que percibimos muy real, ¿no? ¿Cómo hiciste ese trabajo? Creo que confluyen los intereses de uno, ¿no? Lo que uno observa de las cosas. A mí me gusta mucho viajar, yo fui mochilera desde los 18 años, me subí una mochila al hombro y viajé por todos lados, de Argentina, de Europa, hice también Estados Unidos de costa a costa como alumna del Rotary a los 18 años, o sea, fui una trotamundos cuando se podía y antes de tener hijos. Y algo que realmente amé siempre de viajar es conocer
conocer culturas, escuchar cómo se habla, cómo se piensa muchas veces en distintas sociedades, y eso es un interés que atraviesa todo para mí. De hecho, soy docente de lenguas también, y bueno, aparece esa curiosidad, ese interés en lo que escribo. Me parece que es parte de hacer una novela coral y latinoamericana, ¿no? Que justamente si vamos a hablar de esta cuestión americana con Estados Unidos incluida, me parece que es interesante mostrar ese abanico de realidades sociales, de voces, de lenguas, de percepciones, y bueno, es un poco lo que intenté hacer. Y lo lograste, realmente a mí me parece un eje de la novela, escuchar esas voces, que no son solo voces, hay que decirlo, son historias, porque detrás de cada personaje que habla en su dialecto, en su forma de hablar, hay una historia que contar, ¿no? Yo de todas las historias, para no recurrir a las más leídas, que por ahí he leído en alguna reseña, me gusta la historia de Navarro, el personaje que está ahí en Migraciones. ¿Nos contás un poquitito de Navarro? Cuando investigué sobre la vida de Gramsci, investigué ese mundo penitenciario, pero para el mundo actual, en realidad lo que hice fue entrevistar a mi hermano y grabarlo con una grabadorita de las que había antes, ahora tenemos los celulares, y hacerme un poco la periodista, y mi hermano con una paciencia japonesa se sentó a responder todas mis preguntas, y yo iba hasta el detalle de, bueno, ¿qué comiste cuando te tenían retenido en el aeropuerto? ¿De dónde tomabas agua? ¿Dónde ibas al baño? ¿Te pudiste cambiar de ropa? Todas esas cosas que van a hacer después a un personaje, ¿no? Que van a llevar a un personaje a poder construirse en la experiencia de sentirse sucio, de tener que dormir con la misma ropa 3 noches, de saber que ese colchón, digamos, fue pasado por un montón de cuerpos. Bueno, todo lo que uno siente de vulnerable como ser humano y también de violento en este tipo de situaciones sobre el cuerpo y sobre la psiquis. Y entonces, bueno, le preguntaba ese tipo de cosas. Y una de las cuestiones que me contó fue que lo que le impresionaba era la cara que le ponían los empleados del aeropuerto cuando lo volvían a ver, todavía ahí parado. Y al otro día, cuando lo vieron al otro día los empleados de la mañana, que no sabían que él había terminado preso, porque eso lo decidieron los empleados de la noche, del turno noche, y lo habían llevado en esa van como perros al matadero, ¿no? Que yo digo en la novela. Bueno, eso todo es real, está documentado. Y bueno, y la cara de los empleados del aeropuerto cuando lo vieron a la mañana siguiente, mi hermano, que estaba siendo la víctima en este caso, se impactó, se impresionó por la empatía de estos empleados y sus comentarios y su contención. De alguna manera me pareció que había que sintetizar esto en algún personaje que tuviera esa ambivalencia, ¿no? De ser parte del sistema y funcional al sistema, y probablemente el que lo ejerce, porque alguien tiene que hacer ese rol, si no el sistema no funciona, y en eso, bueno, lamentablemente es como se cifra la situación en la que él se vio envuelto, pero a la vez también fueron víctimas. Por ejemplo, Navarro es un mexicano que tuvo que conceder algunas cosas para poder migrar a los Estados Unidos y sacrificar su familia, incluso la posibilidad de un matrimonio feliz para poder migrar y sobrevivir a ciertas circunstancias de su propia comunidad. Bueno, Laura, realmente cada una de esas historias adquiere son muy vigorosas, ¿no?, en la novela, y creo que contribuyen a este despertar del propio Esteban, nos golpea a nosotros también como lectores, ¿no? Es decir, bueno, no hay un otro, un uno y un otro, hay un otro que es múltiple, ¿no?, que es plural, y que cada una de esas historias y en esas voces aparece. Y Laura, tu otra, digamos, tu dedicación académica a los relatos del cautiverio, a estos trabajos que has hecho, ¿tienen también que ver con esta novela? Yo no me había dado cuenta de esto. En realidad la novela la escribí a los 30 años, como contaba, en el embarazo de mi primer hijo, y mi tesis de doctorado la terminé a los 35,
No habían hecho nada con la novela hasta ese momento en que yo terminé mi tesis, y muchos años después, de hecho María Rosa Lojo sacó esta semana una reseña, que hace todo un trabajo, la verdad que no es una reseña, es un artículo de investigación, porque tiene más de 6 páginas, donde realmente hace una comparación exhaustiva en este sentido, ¿no? Y le pone este título, Los cautiverios del siglo XXI. Y bueno, me terminé dando cuenta de que evidentemente es un tema que me interpela desde el siglo XIX y desde todos los momentos que pude abordar, desde la investigación y desde la ficción, y calculo que tiene que ver con mi necesidad de libertad permanente, es lo que más me parece sagrado, ¿no? El tema de la libertad, tanto de expresión como de movimiento, como de identidad, de género, de lo que sea. El tema de la libertad es algo que me preocupa, que me interesa, que me amarga cuando veo noticias permanentes sobre migraciones en Europa o bueno, guerras actuales que parecen no terminar nunca. Es un tema que creo que es el tema. Claramente, ¿no? Para otros será el amor o serán, bueno, otras cosas, la maternidad, pero para mí si no hay libertad no hay nada. Es excelente y nunca me hubiera imaginado este proceso al revés, ¿no? Siempre pensé que a lo mejor aquellas cartas de Avendaño, fíjate vos como qué curioso, qué interesante, ¿no? Que salgan primero en la ficción, después en el trabajo académico. Bueno, en un momento del libro, como decíamos al comienzo, aparece otro libro, ¿no? Que es son las memorias de Antonio Gramsci. Y es el libro, además, o más, diría yo, que el contacto con los otros, lo que va de algún modo horadando y trabajando la personalidad de Esteban para transformarlo, como decíamos, en esos días que él pasa en la cárcel. Él, al ser detenido, se queda con una foto, un cuaderno y un libro. Gramsci, por si alguien no lo recuerda, estuvo 20 años preso durante la época de Mussolini. El fiscal de Mussolini acuñó sobre él la terrible frase: tenemos que impedir durante 20 años que este cerebro funcione, pero el cerebro de Gramsci funcionó. Escribió durante su cautiverio, escribió cartas durante su cautiverio, que el texto que está leyendo, el libro que está leyendo Esteban mientras está detenido, recorre esa vida y recorre algunas de esas cartas. Ese intertexto, dice la novela, que le pertenece a Lara Montenovi, que es un seudónimo de María Laura Pérez Gras. Ahora, ¿es así o es otro procedimiento ficcional la creación de este personaje que escribió la biografía de Gramsci? Es un procedimiento que me divertía trabajar porque, bueno, es mi otro nombre, ¿no? O sea, Lara es un seudónimo, es un apodo, y Montenovi es mi apellido de casada, que nunca usé, digamos, nunca. Siempre usé el mío, nadie me conoce como Montenovi, nunca, la verdad es que no aparece en ningún lado. Por lo tanto, era un nombre italiano, me parecía divertidísimo seguir siendo yo sin ser yo. Y bueno, y jugar con esto del intertexto metatextual, ¿no? Y metaficcional. Y que fuera una nota al final, que el lector realmente no supiera, mientras leyera, bueno, cómo eran estas dinámicas. Probablemente creía que era un libro real. Mucha gente me preguntó, bueno, es una novela que vos vas citando en el texto, y no, es creación mía, tanto como el resto de la novela. Yo busqué por todos lados alguna novela sobre Gramsci y no encontré. Me pareció que también ahí había una oportunidad, ya que me había fascinado con el personaje, además de con el intelectual y el pensador, con la vida de él. Me parecía que tenía tanto para contarse desde otro lugar, no tanto desde las ideas, sino desde lo sensible. Realmente era un ser extremadamente sensible y vulnerable físicamente, y me pareció que hacer ese contraste con la experiencia de Esteban, el protagonista, de que era un deportista, era un atleta, y se sostiene su fortaleza nada más que 10 días, 11 días.
En cambio, Gramsci, que estaba tullido por trabajo infantil, mal alimentado durante toda su vida, con muchísimos problemas de salud, sus convicciones morales y misiones intelectuales lo sostuvieron durante 10 años, porque bueno, Mussolini lo mandó por 20, pero bueno, sobrevivió 10 años. Y después muere en el hospital sin llegar a conocer a su segundo hijo. O sea, es una historia que merece no solamente una novela, sino películas y mucho más, ¿no? O sea, no olvidar esa parte humana de lo atravesado por el pensador. Y me parecía que era un contrapunto muy interesante, porque la tensión que se producía ahí era como dos opuestos atravesados por la misma experiencia de la cárcel. Realmente el recurso es muy interesante y creo que le rinde tributo la novela, María Laura, más allá de que la biografía de Gramsci no esté escrita en ese modo aparte. Esta novela le rinde tributo porque hay la novela es un tributo al pensamiento crítico. Entonces me parece que esa transformación que se opera en el propio Esteban no puede dejar a ningún lector sin involucrarse, ¿no? Así que va generando como un efecto dominó, si es que es necesario, ¿no? Si es que algún lector necesita también ese sacudimiento. Vos ya nos contaste entonces cómo se generó este cruce, y me parece bueno comentarles a los lectores que también en otro procedimiento interesante se van dando como espejos, ¿no? Entre lo que ocurre en esta biografía de Gramsci y lo que le ocurre al propio Esteban. Cuestiones que tienen que ver con las cosas propias de la cárcel, el insomnio, las ganas de comer o la falta de comida, la distancia con la familia, las mentiras a la familia, ¿no? Hay muchos recursos que van funcionando como una especie de espejo, que se profundiza como espejo, porque el propio Gramsci lee las cartas de otro preso, ¿no? Entonces hay realmente un trabajo de especularidad que se va profundizando en relación a un personaje con otro. Incluso en las figuras, por ahí me gustaría, si nos querés contar algo, hay dos figuras, ¿no? Tatiana en la vida de Esteban y Tania en la vida de Gramsci, que son figuras que de algún modo establecen un enlace con los prisioneros, pero a la vez ese enlace distancia o nada, es un intermediario entre los prisioneros y la familia, ¿no? Es algo interesante que se da tanto en la biografía novelada de Gramsci como en la biografía novelada de Esteban, digamos así, en la novela sobre Esteban. Sí, ese personaje de Tania, que en realidad es Tatiana, pero viste que los rusos abrevian, Tania era la cuñada de Gramsci, era médica, no terminó la carrera, pero estaba estudiando medicina y abandona todo, absolutamente todo, para seguir a Gramsci a lo largo de sus distintas etapas de encarcelamiento, porque él va pasando por distintas cárceles, lo van trasladando. Y ella se ocupa de llevarle víveres, sobre todo papel, tinta, libros para leer, porque sabe que eso es el alimento más importante para Gramsci, y Gramsci le va pasando como puede algunos textos, pero la censura es enorme, por eso es sorprendente todo lo que él llega a escribir durante esos años de cárcel. Su obra más importante está escrita en esos años. Entonces ella va haciendo como de intermediaria entre el adentro y el afuera de la cárcel y del mundo, y también le va pasando noticias de lo que ocurre, porque piensen que, bueno, él no puede participar de ese mundo y también recibe el correo censurado, le abren todas las cartas. Entonces le desarrolla un código de mensajería a través de Tania hacia su mujer, que después de mucho tiempo se va a Rusia porque ya no tiene nada que la ate a Italia. Además en Italia corre peligro. Por lo tanto se vuelve a Rusia y él había pasado pocas semanas con su primer hijo y a su segundo hijo no lo llega a conocer. Por lo tanto, bueno, esas mujeres son la conexión con el afuera. Y me divirtió muchísimo crear un paralelo con esta Tatiana, que en realidad Esteban conoce en el aeropuerto, y también va a presentar un contraste de este Esteban ganador
seductor quizás, muy seguro de sí mismo cuando inicia la novela, cuando la conoce a Tatiana en el avión, con la que comparte un champagne de primera clase, ¿no? O sea, en primera clase, un universo que contrasta abruptamente con la experiencia de la cárcel y las carencias que va a tener horas después. Esa Tatiana le habilita un mundo de comunicación con su familia y también con su novia, que lo espera en Estados Unidos. Lo esperaba ya en el aeropuerto y nunca lo vi llegar. Me das el pie con esta reflexión tan interesante a otra cosa que aparece en la novela, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión del papel, ¿no? Porque Esteban también lleva un diario. Y también me das pie a pensar en lo que decíamos del cambio, en la metamorfosis, en cómo inicia ese diario y cómo lo continúa, porque el que inicia el diario es ese Esteban un poco vacuo, que vacío, un poco contento con esa primera clase y el champán, y después él leyendo sus propios textos se desconoce, ¿no? Que nos lleva, me parece muy interesante primero la escritura de los diarios también como recurso dentro de la narrativa, porque se va intercalando esta voz de un narrador que es muy empático con Esteban, es un narrador omnisciente, pero no sale fuera de la cárcel, de la celda donde Esteban está de algún modo. Lo que sabemos de afuera lo sabemos por la televisión o por otras voces, pero el narrador está metido con Esteban en la celda. Y por otro lado están los textos de los diarios, y a veces se producen cosas de estas que dicen, bueno, acá esto es literatura, ¿no? Como que el narrador llega más tarde que los diarios a contarnos algo, que es un lindo recurso porque llegamos dos veces como lectores a la misma situación, pero desde estos puntos de vista distintos. Y lo que me parece también interesante es que justamente en leerse en esas primeras páginas y encontrarse con el que es unos días después, produce en Esteban una duda respecto de su propia identidad, ¿no? Él que decía en algún momento la frase yo sigo siendo yo mismo, ¿no? Parece que de pronto descree o algo tambalea, ¿no? Detrás de ese yo sigo siendo yo mismo. Me parece que justamente la identidad del personaje y esa transformación también es otro de los ejes muy interesantes de la novela. Sí, creo que esa es la historia chica, ¿no? Dentro de la historia grande, porque la historia grande es la historia de todos esos inmigrantes que intentan buscar una vida, buscar una identidad, que no sea solamente haber nacido o haber sido como básicamente determinados por, que creo que es parte de ser humanos, ¿no? De buscar algo donde podamos realizarnos, un espacio, un contexto, una familia, una vocación. Pero después está la historia chica, la historia de este personaje que no sería un personaje de novela, no sería interesante para nadie, de clase media, de una educación bastante idealista en un sentido, padres que lo convencen de que la Argentina no vale la pena, que la política no vale la pena tampoco, también es una cuestión generacional, claramente, y de pronto se ve interpelado por todo eso que él creía parte de su identidad y de su formación más sólida. Es un golpe que hace tambalear todo su fundamento identitario, sí. Y efectivamente, ¿no? Y él en ese cambio descubre que estuvo ciego, ¿no? O sea, lo que ve su nueva visión sobre las cosas, de algún modo le habilita una nueva personalidad, ¿no? Es interesante porque dentro de la celda o en la cárcel no hay espejos, y cuando lo llevan a afeitarlo hay un espejo, y él se ve y de algún modo ve a otro, ¿no? Porque realmente ese otro cambió en el interior de Esteban, ¿no? Más allá de los cambios físicos que la cárcel pudo haberle traído, porque también es bueno que los lectores sepan que esta es una novela de cárcel y ocurren las cosas que ocurren a veces en las historias de cárcel, ¿no? O sea, no todo pasa por la cabeza de Esteban, también hay contactos diferentes, algunos más fáciles, otros más difíciles con el resto de los presidiarios. Y me gusta agregar, y con esto medio vamos acercándonos al final, que tal vez el gran cambio de Esteban es comprender que
había estado viviendo con mandatos ajenos, ¿no? O sea, que había llegado hasta estos 30 años cumpliendo lo que para él habían pensado otros, ¿no? Y sentirse de pronto que es capaz de asumir los mandatos propios, ¿no? Sí, que en realidad había complacido una educación y una formación que él no había interpelado. Creo que es difícil, en un punto, interpelar cuando no hay crisis, cuando todo fluye, cuando parece que el destino nos da la razón, ¿no? Cuando todo va sobre rieles. Pero cuando semejante situación nos muestra cuán vulnerables somos y cuán distinto puede ser el mundo, que no conocíamos, las marginalidades múltiples que se ven en la novela, ese sufrimiento que no tiene prácticamente parangón, ¿no? O sea, el del exiliado, preso, pobre y desarraigado. Creo que, bueno, es lo suficientemente cruel como para conmover a alguien que creía tener razón, que creía que tenía derechos por sobre esas historias, que esas cosas les pasaban a otros. A otros, sí. Porque creo que eso es un poco clave, ¿no? En un momento dado dice convertirse, comprender que ahora es el protagonista de una historia que es de muchos, ¿no? O sea, entender que ese paso a ser protagonista de esa historia, por suerte, hace tambalear también sus ideas respecto del mundo, ¿no? O madurar, porque creo que el tiempo también es otro tema interesante, desde la construcción subjetiva de quien está encerrado a esta otra sensación de que envejece en esos días, ¿no? Que se trata seguramente de un envejecimiento físico, pero mucho más de una madurez íntima, ¿no? Interna. Me parece que la novela tiene además en este momento que estamos pasando con la pandemia hasta un significado especial, ¿no? Cada uno de nosotros en nuestros pequeños encierros, y hay una frase de Gramsci o un texto de Gramsci muy bello respecto del observar la naturaleza, ¿no? Él que ha pasado todas estas precariedades que vos señalabas, se atreve a aconsejar que hasta mirar un tronco que se está pudriendo y prestar atención al musgo y prestar atención a las hormigas, prestar atención, no sé, a lo que se deshace, también es una conexión con el mundo, ¿no? Me parece importante también hoy, ¿no? En 2021 para nosotros. Sí, el tiempo es un tema que me apasiona. Ahora que estoy trabajando con ciencia ficción contemporánea y su diálogo con el siglo XIX, el tema del tiempo me parece, desde todo punto de vista, muy interesante, porque en la investigación me hace saltar, ¿no? Y hacer puentes y conexiones, pero en la ficción me interesaba, por ejemplo, jugar con los tiempos de la escritura y de la lectura, ¿no? Y también los tiempos del lector, de nosotros como lectores leyendo esta novela atravesada por varios textos, y cómo, por ejemplo, el diario de viajes se adelantaba al narrador. Entonces, conocíamos a través de la voz de Esteban en primera persona cuestiones que después el narrador iba a narrar desde otro punto de vista, desde otra focalización, y a veces al revés. Después los recortes de diarios, los recortes bueno, esos recortes que le deja el iraquí. Entonces hay un montón de elementos que van como adelantando y demorando la trama, y el lector es el que va cosiendo, ¿no? Es el rapsoda, el que va cosiendo las odas, los textos, y va hilvanando ese hilo. Me interesaba esto, y también me interesaban los tiempos de la cárcel. Uno no ve la luz por muchas horas, pierde noción del paso del tiempo, de los días, de los meses. Para Gramsci, peor, ¿no es cierto? Salvo un tiempito que estuvo en una isla, que me dedico bastante en la novela a describir esa especie de oasis en el medio de su prisión. Y bueno, eso es un manejo del tiempo muy complejo, porque el tiempo es un tiempo interno, es un tiempo subjetivo, atravesado por un montón de memorias, de recuerdos, que invaden el presente, ¿no? Entonces es una persona que está con un futuro obturado y un presente lleno de pasado.
Así es. Incluso en el caso de Esteban, el libro funciona, a mí hasta me dio la sensación de que el libro es en sí mismo una cárcel también, ¿no? Una cárcel que permite pensar y reflexionar, pero a la que él termina atado, ¿no? Él pasa las horas, no baja a comer, cosas así, porque su único mundo, que no quiere tampoco que se acabe, porque la preocupación es que el libro se le va a terminar y es lo que lo tiene asido a la vida, ¿no? Eso me pareció muy interesante también, esa relación con el libro tan especial, ¿no? Tan fuerte. Sí, bueno, un poco tiene que ver con el título de la novela, ¿no? Ahí está, sí, te iba a decir eso, ¿no? Ese único refugio, que es el libro para él en esas circunstancias, ¿no? Bueno, María Laura, no sé si hay algo que te haya quedado, que yo no te haya preguntado y que o no te haya dado pie para comentar y que quieras decirnos. Pasamos por todos lados. No, Mónica, gracias realmente por tu lectura. Impecable. No, la profundidad. Un placer. Ojalá se disfruta siempre. Y tengo que decir que me encantó volver a leerlo porque justamente es un libro donde, bueno, como todo libro moderno, ¿no? Donde el lector juega un papel importante y también uno tiene esta cuestión de transacción de acuerdo con los momentos de lectura, y me resultó todavía, si es posible, más interesante que la primera vez que lo había leído. Así que enorme recomendación para quienes puedan y quieran leerlo. Bueno, entonces le damos el pie a la lectura y a Gloria. Antes, perdón que me meta, no, pero antes de pasar a la lectura, que me parece que sería también como un excelente cierre. Ustedes abrieron tantas puntas en estas preguntas y en todos estos temas que fueran apareciendo. No sé, quizás nuestro director me parece que tenía ganas de comentar algo. Me gustaría invitarlo a Eduardo, a ver si quiere decir algo respecto de la novela antes de la lectura de los fragmentos. ¿Cómo no? Sí, está por acá. Sí, yo lo vi. ¿Eduardo? Bueno, no. Está bien, no. Entonces hacemos la lectura y después que venga Eduardo. Lo vi conectado y quería aprovechar. Hola, sí, ahora sí. Yo digo, quiero aprovechar que tenés micrófono, que tenés todo, por favor. Bueno, dale. Bueno, yo me tomo el atrevimiento de dar una síntesis de mi lectura. Para mí es una novela del absurdo, porque el personaje, con todas esas condiciones que ustedes más o menos fueron señalando, descubre que hay un reglamento y un funcionamiento de las migraciones que él descubre que es absurdo, pero en realidad no es absurdo, es decir, responde a las necesidades de los países poderosos para protegerse de la inmigración, y particularmente de la inmigración que ellos dicen, comillas, peligrosa. Ese descubrimiento, digamos así, de ese mundo absurdo, se potencia con la lectura de Gramsci. Alguien que dice lo que dice, que piensa que es la política, me imagino que leer a Gramsci debe ser como meter el dedo en un ventilador. Y se cierra con un absurdo, porque esa transformación que no ocurre en la novela, pero que tal vez podría ocurrir posteriormente, ¿no? A partir de ese deslumbramiento, es interrumpida por el gatillo fácil, ¿no? Otra escena, digamos así, absurda, donde lo matan. Lo matan, digamos así, en un hecho también absolutamente inexplicable. Tan inexplicable como las leyes que rigen los regímenes de inmigración. Así que en ese sentido me parece una novela, digamos así, muy regida y dominada por el absurdo, ¿no? Y el título, El único refugio frente al absurdo, me parece que es la lectura y la escritura. Porque la realidad es absurda. Totalmente. Gracias, Eduardo, porque ese final nadie lo nombra porque es un gran spoiler, pero nadie se anima porque es realmente
un golpe en la novela. De hecho, hay gente que todavía no me perdona porque la leían mirando la cara de mi hermano, y después, bueno, fue terrible explicar la decisión tomada, porque es una decisión profundamente literaria, justamente. El personaje no puede salir ileso de esto, porque el golpe es tan impresionante que nada queda en pie. Y el absurdo está desde el primer momento, cuando, por ejemplo, están encerrados todos los inmigrantes en un cubículo sin ventana que es parte del aeropuerto. O sea, eso está para encerrar ilegales que todavía no están muy definidos dónde los van a mandar. Y no tiene ventanas, tiene un lavabo, un inodoro a la vista de todos, y comen siempre lo mismo porque no hay presupuesto para otro tipo de comida. O sea que si pasás varios días en esa situación, comés lo mismo. Y tomás agua del lavabo porque no hay presupuesto para la bebida. Eso está todo documentado, eso es parte de lo que le grabé a mi hermano en la conversación. Y no hay leyes que digan qué haces con un preso que no podés mandar de vuelta, ni siquiera con un preso, con un detenido, en este contexto del aeropuerto, si no puede volver a su país, ¿no? Entonces queda en un limbo. Es realmente estar en un limbo. A mí me hacía pensar en Esperando a Godot. Esa cuestión del absurdo está desde el primer momento. Por ejemplo, hay una comparación con la idea de sentirse como en una caja de laboratorio, todos ratoncitos esperando el experimento del médico loco, del científico loco que está esperando afuera. Hay varias imágenes de este tipo, en la que realmente la enajenación va creciendo. El personaje se ve desdoblado en un punto, enajenado. Perdón, yo quiero aclarar que si en un determinado momento desaparezco, no es porque no quería seguir escuchando, sino porque esta notebook se convierte en una clase teórica que dicta mi mujer, y entonces le estoy ocupando tiempo ahora de esa clase, y bueno, voy a estar un ratito más, pero después sigue la clase y yo tengo que desaparecer. No, pero muchas gracias por tu intervención, en serio. ¿Puedo decir algo? Por favor. Sí, Lu. Hola, ¿cómo estás? No, decía que, pensaba mientras estaba escuchando todo esto, yo la leí hace bastante la novela, cuando la presentamos en aquel momento, que cómo hoy esta novela tiene un sentido tan distinto con la pandemia, ¿no? Por todos los escenarios que aparecen que hoy están como perdidos en nuestros imaginarios, ¿no? Pensaba el aeropuerto, la forma de aplicar la identidad, ¿no? ¿Cuáles serían las legalidades que existían en el mundo de hoy? Y también te quería preguntar, más que ya lo dijiste, pero ¿por qué te ocurrió tanto la idea de Gramsci, ¿no? ¿Por qué te fuiste por ese lado? Y cómo fue el trabajo, dos partes, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo de ganar, ¿no? Como de Gramsci, que me hizo mucho eco de Gramsci, ¿no? ¿Me preguntás cómo me apareció? A ver. La pregunta quedó, se escuchó poco, pero creo que se refería a Gramsci. Sí, que cómo habías hecho todo ese trabajo de novelista, de costura, entre toda esa tradición de Gramsci, todo eso que tomás, con la historia, para que no se te pierda, ¿no? Yo pensaba ese trabajo de costura o de hilvanar que hace la novela también con estas tramas tan complejas, ¿no? Bueno, fue algo que disfruté mucho, porque primero leí sobre Gramsci todo lo que pude, me enamoré de sus cartas, de las cartas desde la cárcel, además de los cuadernos de la cárcel, él tiene las cartas, en Audi las publicó en ediciones, digamos, bastante recientes, y me enamoré de las cartas, de la sensibilidad, de los textos, de cómo les habla a los hijos, les escribe y les pide, por ejemplo, que le manden fotos, porque él no los ve crecer. Entonces, era muy fácil empatizar con ese ser, con esa persona que estaba en esa situación, y además una sensibilidad en lo que les cuenta, en las historias, intenta contarle cuentos, intenta
construir un regalito de cumpleaños para uno de los hijos y se le desarma todo, lo hace con barro y agua. O sea, algo tan profundamente humano, tierno y vulnerable. Y uno cuando estudia a los grandes pensadores siempre tiene como, bueno, esa cosa de endiosar y de ponerlos en alguna especie de pedestal extraño. Y a mí me interesaba rescatar eso, rescatar ese hombre, rescatar esa humanidad. Entonces las cartas son lo único textual que yo tomo de Gramsci. Fue un contrapunto muy lindo. Entonces lo que hice fue elegir las cartas, después escribir sobre ellas y después reconstruir la vida. La reconstruí noveladamente, ¿no? O sea, me lo imaginé creciendo en esa familia donde siempre había un llanto de un niño nuevo, se iban mudando porque eran pobres, el padre también era un preso, pero en ese caso un preso por no pagar impuestos y demás. Y bueno, era una infancia triste, pero la literatura y la lectura ya salvaba a ese nene de una tristeza total. Entonces ya ahí había un refugio, ¿no? Había como... Entonces, en un momento todo era un diálogo con la historia que yo quería contar. Y cuando escribí la novela biografiada, sí, o la biografía novelada, como quieran, me senté a leerla, como si fuera mi hermano, preso. Y ahí empecé a dialogar con el texto. Le empecé a hacer preguntas. Bueno, eso, me empecé a enojar. ¿Cómo es una biografía también, digamos, ¿no? ¿Cómo se puede leer también en una entonación biográfica tu novela? Biográfica heterodoxa, no sé cómo llamarla, pero como ese componente, ¿no? Sí. De autobiografía. Porque la lectura era, bueno, interpelar ese texto y cómo ese texto interpelaba la situación biográfica de él. Y en ese enojo, en esa situación concreta de él, salían ideas, salían estas cuestiones como ponerse a rezar desesperado o querer romper todo. Mi hermano es un tipo fuerte, es un tipo grandote. Tampoco me costaba mucho pensar como mi hermano, tenemos un vínculo extraordinario. Entonces, bueno, todas esas cosas salían y afloraban en la lectura de lo que yo había escrito, dejándolo de cantar, ¿no? Y me sirvió mucho dejar de cantar después 2 años más y sentarme a corregir de nuevo, ¿no? Y volver a profundizar ese diálogo. Eso me sirvió también. Está bien, gracias, Lau. No quiero tampoco abarcar que hay gente levantando la mano. Sí, gracias. Ale está levantando la mano. Que yo no me veo. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bueno, bien, Ale, gracias. La vez pasada te felicité por Avendaño, ahora por esto que no la terminé, pero me fui hoy a la librería Corneja a comprarla de urgencia porque me quedé hasta último momento, entonces bueno, estoy ahí. Pero no iba a preguntar nada porque no la terminé, pero dijiste algo recién a partir de lo que preguntó Luli que me dio como una... No, porque yo notaba justamente como un tono infantil por momentos, ¿no? Y ahora vos decías esto a partir de Gramsci en realidad, pero también está en esos sentimientos. Bueno, entonces te quería preguntar por el tono, ¿no? La elección del tono, tanto el tono de que se tiene para hablar de Esteban, como el tono mucho más complejo en un punto, ¿no? Que utilizás para hablar en tercera de Antonio. ¿Y qué tipo de trabajo tuviste que hacer vos o pensaste vos para esos 2 tonos que tienen algo parecido, pero al mismo tiempo no son iguales, pero los 2 son en tercera, ¿no? Porque una posibilidad podría haber sido usar la primera en un caso, la tercera en otro, en fin, ya sabemos, ¿no? Cómo es esa historieta, pero bueno, quería preguntarte eso. No me cuentes nada del final, por favor. No, ya bastante revelaron. No, básicamente hay 3 escrituras, y de hecho cuando llevé la novela y nos sentamos a hablar con corregidor, me dijeron, hay algo que tenemos que cambiar, que es el problema de la tipografía. Yo decía, nada más, casi me infarto, porque claro, uno piensa que, digamos, hay algo más problemático en esa construcción, porque es muy arriesgada. Yo escribí una novela que no pensaba publicar, esa es la realidad, o sea, la escribí con las herramientas de alguien que se juega todo ahí en el texto y no está pensando en cómo va a ser leído. Sí,
en cómo yo quiero que yo leerla, digamos, ¿no? O sea, yo fui mi lectora y algunas víctimas de la familia, pero básicamente 3 voces juegan ahí un rol. La misma de Esteban, que escribe sus diarios en primera persona, que esa es la más infantil, de hecho él mismo relee sus propios textos y los critica, y después está la narradora o el narrador que cuenta lo que le pasa a Esteban en tercera, que hace de contrapunto y de ir y venir en el tiempo, y después se despliega la biografía novelada. Y ahí creo que me jugó a favor esta función de investigadora, ¿no? Esta escritura académica con la que estoy acostumbrada a trabajar, y esta cuestión de que, bueno, ahora me pongo en académica y escribo desde ese lugar, y después me pongo en escritora de cuentos, hasta ese momento eran cuentos, y me pongo en la piel del personaje. Y ahí estuvo el diálogo, digamos, en ese trabajo, y de hecho cuando leía mi propia escritura de la vida de Gramsci, me ponía en la piel del personaje. Y ahí empezaba a dialogar con la biografía en ese intercambio, como decía Mónica, de espejos, de lo que vive el protagonista y de lo que vive Gramsci. Y creo que logro la diversidad de voces, pero desde ese lugar de separar los textos como si realmente estuviera leyendo algo que otro escribió, ¿no? Que viene de otro lado. No, te preguntaba lo de los tonos, la cosa infantil que me interesaba, pensando, digamos, en que por el tipo de historia que vos narrás ahí, hay algo de minoridad en la que terminan poniéndose los personajes, ¿no? Entonces, bueno, un poco en ese sentido. ¿Puedo hacer otra pregunta más o no corresponde mucho? Te quería preguntar, ¿por qué hace tanto que la escribiste? ¿Y vos sentís que lo que pasó en la escena literaria y cultural y en los últimos años de alguna manera te habilitó a considerar vos misma que esa escritura tuya para hablar de estos varones era, bueno, interesante de ser publicada? Es decir, ¿hubo algo en el orden de esas transformaciones de la escena cultural y literaria atravesada por el feminismo que de alguna manera sentís que te habilitó, casi te diría, a animarte, para usar una palabra muy con muchas comillas, ¿no? A hacer público esto, o pensás que, o sea, que es algo más naturalizado? Hay 2 cosas. Cuando yo escribía la novela, ya digo, a los 30, ahora tengo 43, no estaba yo atravesada por esto, en absoluto, porque de hecho estaba en un lugar bastante contenido, no había todavía una visibilidad, ¿no? de estas ideas que yo tenía en algún momento, y sin embargo están todas puestas en el personaje de Big Mama. Exacto. Todas están ahí. Big Mama dice todo lo que yo quería decir sobre el feminismo en ese momento donde todavía yo no había salido a la calle, ¿no? Ni a usar pañuelo, ni ningún discurso, ni leer en ningún colectivo feminista. Entonces, esas son las cosas que internamente me parecen algo que uno va recogiendo como bueno, las miguitas en el propio bosque. Me parece que hay algo ahí de lo propio que siempre está, ¿no? Que es como una especie de ADN, es una idea, y que supongo que va a seguir brotando en lo que escriba. Yo creo que la libertad no va... No te preguntaba tanto por la escritura, sino por la salida a lo público, ¿no? Por la exhibición de esa escritura privada durante tanto tiempo. No, tiene que ver algo de lo íntimo, de la poca confianza en uno mismo, probablemente. De creer que estoy en la coraza de la investigadora de CONICET, de la académica, de que eso me habilita un montón de circuitos y un montón de discursos y una voz autorizada, y luego está el abismo de la ficción, ¿no? Donde ¿quién te da una voz autorizada? ¿Quién te da el papelito de escritor? ¿Quién te dice que está bueno, pero hoy el papelito de escritor se alcanza bastante fácil, ¿no? Entonces cambió mucho la escena en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces a mí también te preguntaba. Es un proceso interno, y lo llevé a una editorial que respeto mucho. No lo llevé a ningún otro lado. Claro, está bien. Creo que está Fernanda por ahí también. La editorial de nuestra amiga. Bueno, te felicito, Laura, te felicito por la valentía también, ¿no? O sea,
Gracias, Ale, gracias. Gracias. Sí, un acto de conciencia. No. Ahora tenés que contarnos qué vas a publicar próximamente. A ver si se conectaron las esferas. Totalmente, pero no sé si contar. Hay una especie de trabajo con Antígona. Estoy escribiendo una Antígona del conurbano. Así que bueno, ahí están todos los ejes, creo, también muy, muy fuertes. Sí, sí. No sé para cuándo, ¿no? A mi ritmo, probablemente unos 15 años verán la novela. Ya me dan ganas de preguntarte qué relación entre tu Antígona y la de Griselda Gambaro, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos tantas. Muchas cosas para preguntar, pero bueno, nos reservamos para eso. Para cuando ¿No había una salga. de Marechal también? Sí, Había una de Marechal. sí. Hay una de Marechal. Estas son las cosas que pasan de los cruces, ¿no? Yo las enseño en literatura argentina, la Antígona Vélez y la Antígona Furiosa, las dos las enseño. Entonces uno va, viste, como que uno repite, ¿no? En las clases, y son lecturas ya sistematizadas para la docencia, y en un momento hay algo que cae, como no sé, un rayo de alguna manera, y decís, acá hay una historia que todavía sigue vigente, sí, y permanentemente vigente, y en esta pandemia hay gente que no está enterrando a sus muertos, y hay mujeres que no están pudiendo realizarse y están teniendo que vivir con violentos, ¿no? Hay mucho para decir desde esa voz, y me parece que, bueno, que por ahí salió, y recién empieza. Bien. No veo manitos levantadas, pero no sé si hay alguien más que quiera preguntar o si pasamos a la lectura y con la lectura pueden surgir algunas preguntitas más, aunque ya estamos sobre el promedio del encuentro. Así que creo que sería un buen momento para escuchar la lectura que Gloria haya preparado. No sé qué les parece a ustedes. Sí, perfecto, sí, sí. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, vamos entonces con Gloria. Muchas gracias. Bueno, hola María Laura, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Hola a todos. Hay muchos conocidos. Voy a leer 3 fragmentos de la novela que a mí me gustaron. Me parece que tiene que ver con todo lo que estuvieron hablando. Así que, bueno, comienzo. ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Sí. Escribe hasta cerca de las 10 de la mañana sin percibir el paso del tiempo. Pero al oír el murmullo de voces en las escaleras se detiene de pronto. Nadie ha venido a buscarlo, pero tampoco se han llevado a los 2 inmigrantes que aún usan ropas de civiles. Lo sabe porque los ve pasar por delante de su celda cuando vuelven del comedor. Nadie va a regresar al aeropuerto hoy, gracias al maldito huracán. Está seguro, aunque el paro de los empleados de Aerolíneas Argentinas se haya levantado, no habrá vuelos mientras dure el alerta meteorológico. Lo entiende, pero no puede creerlo. No puede concebir la manera catastrófica en que se han ido hilvanando los últimos acontecimientos de su vida. Se pone de pie y empuja la mesa con todas sus fuerzas hasta hacerla impactar contra el lavatorio. Un auto de la costanera vuela por el aire y da contra la cara trasera de un hotel que mira al mar. Luego arranca el colchón de la cama superior, lo patea, lo pone contra la pared y lo vuelve a patear. Un cartel es arrancado de su base por un remolino y hace estallar las vidrieras de una librería. Esteban le pega cabezazos a la pared, mientras las palmeras de Collins Park se agitan como si fueran dedos gigantes que le niegan el paso al viento. Cansado, dolorido, se detiene, como el vendaval, cuando merma en su violencia. Siente que las bases sobre las que cimentó su vida se quiebran y lo arrastran hacia un precipicio ineludible y que al mismo tiempo algo se rompe para siempre
en un punto muy profundo de sí mismo. Cae de rodillas al pie de la cama y se pone a rezar, balbuceando entre sollozos, desesperado. Creo que tiene que ver, ¿no?, con todo lo que hablamos. Muchísimo. Qué lindo lo leíste, Gloria, qué lindo lo leíste, gracias. Es un fragmento muy interesante. Quedó ahí como un silencio, se quedaron todos esperando. Bien. Bueno, rompamos un poco este momento con algún comentario o alguna pregunta más, o si Gloria, no sé si querías leer algún fragmento más o era... Tengo preparado, si quieren leo. Me parece que lea sí, que estaría conmigo? bien. Esteban es interrumpido en su lectura. Un guardia se ha metido en su celda y lo increpa a salir. Le grita que tienen que comer con los demás internos. No sabe si se refiere al almuerzo o a la cena. No sabe cuánto tiempo ha estado leyendo o con la mente en blanco frente al texto. Con seguridad, no se trata del desayuno. No entiende por qué lo obligan a comer, pero se siente morbosamente vigilado. Sabe que el guardia del patio central tiene el control de los egresos e ingresos de los prisioneros de todas las celdas. Y los guardias que rondan los pasillos tienen registro de todos los movimientos, todas las voces. Por eso lee de espaldas a las rejas, aunque siente varios pares de ojos clavársela en la nuca. El único refugio es su mente y la imaginación, el último espacio de libertad que le queda. Y tengo un fragmento más. Le encantaría poder leer los cuadernos de Gramsci, bucear en sus ideas. Si las cartas le resultan apasionantes, a pesar de las condiciones en que debió escribirlas. En un horario fijo, un día determinado por el régimen carcerario, sin poder pensar bien lo que quería decir. No puede dejar de pensar que los cuadernos deben reflejar el vasto y rico acervo de teorías sociales que gestó durante toda su vida. Ruega que la autora de la biografía haya transcripto párrafos, tal como lo hizo con varias de las cartas más significativas. Para asegurarse, adelanta con curiosidad algunas páginas, y allí están algunas de las citas tomadas de los cuadernos que el escritor ha seleccionado. El individualismo no es más que un apoliticismo animalesco. El sectarismo es apoliticismo. Y si se observa bien, el sectarismo es, en efecto, una forma de clientela personal, mientras falta el espíritu de partido, que es el elemento fundamental del espíritu estatal. ¿Es preferible pensar sin tener conciencia crítica de ello, de modo disgregado y ocasional? Es decir, participar en una concepción del mundo impuesta mecánicamente por el ambiente externo, o sea, por uno de tantos grupos sociales en que cada uno de nosotros se encuentra inserto automáticamente desde su entrada en el mundo consciente, o bien elaborar la propia concepción del mundo consciente y críticamente, y en conexión con esta actividad mental, elegir la propia esfera de actividad, participar activamente en la producción de la historia del mundo, ser guía de uno mismo y no aceptar pasiva y servilmente que nuestra personalidad sea moldeada desde afuera. Gracias, Gloria. Muchas gracias. Gracias. Qué lindos fragmentos, la elección también. Me parece que para quienes no leyeron la novela, por suerte yo ya la había leído, así que no me tuve que tapar los oídos para no escuchar ciertas cosas. Pero bueno, me parece que está muy bueno para también invitar a quienes no la hayan leído a acercarse. Sí. Además, creo que está en consonancia con todo lo que hablaron, ¿no? De alguna manera, digamos, coincidió. Totalmente.
son esas cosas que a mí me gusta que elijan los demás, entonces, bueno, confiando que la sincronía está de nuestro lado. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, preguntar algo más. No quiero ser la que abre la puerta y cierra la puerta arbitrariamente, así que me gustaría si alguien tiene algo más para aportar, es el momento. Ya estamos en hora de comida. Sí. A mí me voy caminando porque se hizo larguita. Sí, lamentablemente no podemos compartir. Qué pena. Yo quiero agradecer sobre todo, no es que quiero interrumpir si hay alguna pregunta, por supuesto que pueden levantar la manito, pero quiero agradecer muchísimo porque Gabriela me llamó este año diciéndome tu novela había quedado pendiente del año pasado, no lo dejó pasar, porque bueno, la pandemia nos atravesó en muchos sentidos y por supuesto que todo se vio afectado. Entonces, agradezco ese gesto y agradezco la presencia de todos y bueno, la intervención de Mónica. Yo ya sabía que esto iba a ser así porque Mónica presentó la novela justo hace 2 años, ni bien salió en Tigre, en nuestro lugar, digamos, donde vivimos, y ya sabía de su calidez y de su lectura, de su lectura, realmente una lectura muy, muy profunda y muy generosa, y bueno, y a Gloria la elegí por muchos motivos, pero sobre todo por esa sensibilidad que tiene con el lenguaje, y la voz que siempre le digo que es una voz hermosa. Así que gracias a todos por estar y por preguntar y por interesarse. Gracias a vos, María Laura. Muy bien. Gracias, María. Sí, yo también quisiera agradecer un minuto nada más. Quisiera agradecer la presentación de Mónica, realmente fue para mí impecable porque provocó un diálogo con la autora que fue de lo más enriquecedor, y después la lectura de Gloria tiene una voz maravillosa y los fragmentos elegidos eran justo para la ocasión. Así que realmente fue una presentación, más allá de que, bueno, la novela lo ameritaba, pero fue realmente una hermosa presentación. Así que, bueno. Eso. Muchas gracias, Silvia. Bueno, me voy muy agradecida. Gracias a todos. ¿Cuál es el próximo encuentro, Gabriela? ¿Quién lee en el próximo? Les iba a decir, si no había nada más, hago así, el 17 de junio vamos a tener a Martín Cohen presentando, dialogando, comentando, el verbo que ellos elijan, la última novela de Roque Larraqui. Sí. La telepatía nacional. La telepatía nacional. La telepatía nacional. Así que agéndense el 17 no creo que sea por este mismo canal, probablemente sea Zoom, lo vamos a hablar un poco a ver si podemos organizarnos, pero va a ser a la misma hora. Por otro canal. Ese team es muy hostil a la imagen, ¿viste? Es como que... Es todo hostil, pero bueno, era lo que nos dio el instituto y era un tema, bueno, usar las herramientas que nos estaban dando, pero bueno, vamos a trabajar acá. Bueno, hay varios que tienen Zoom y también lo había dicho Silvia apenas comenzamos la reunión, así que bueno, seguramente será por Zoom, será más amable, pero no sé si va a llegar a esta calidez que conseguimos hoy, así que eso es algo que se agradece y está buenísimo. Y en nombre del Instituto Ricardo Rojas, les agradecemos muchísimo la paciencia, les voy a avisar cuando esto quede subido a la plataforma, así lo pueden ver y compartir. De hecho, yo ya voy a detener la grabación en este momento,